Tu palabra es la que siempre va a guiarnos, pero también debemos obedecer tu palabra para que podamos ser también beneficiados en tus bendiciones, porque nada sirve que sepamos y no obedezcamos. Veremos hoy un tema donde Jesús se defendió con la palabra, pero también obedeció tu palabra a Dios. Hoy queremos también aprender a hacer eso, que tu palabra sea la que nos enseñe y también la obedezcamos y pongámosla en práctica, Dios. Usa mi vida, usa mis labios para poder dar a entender ese mensaje de forma correcta, Padre. Te lo pedimos, te lo pido, en nombre de Jesús, Señor nuestro. Amén y amén. Bueno, vamos a ver las tentaciones de Jesús. En Lucas, en Mateo y en Marcos son los evangelistas que hablaron sobre esas tentaciones. Marca nada más 3 tentaciones, pero Jesús fue tentado siempre, ¿va? Sin embargo, encierran 3 tentaciones en esos evangelios sinópticos. Vamos a empezar a leer. Jesús dice, versículo 1, lleno del que dice, Espíritu Santo, volvió al Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto por 40 días y era tentado por el diablo. Y no comió nada en aquellos días, pasados los cuales tuvo hambre. Miren, todos sabemos, ¿va? Esa parte. Fue tentado por el diablo. Antes que eso pasara, vimos hace 8 días que Jesús fue bautizado, ¿verdad? Y una voz del cielo dijo, mi hijo amado, en ti tengo complacencia, ¿va? Ok. Después de esa escena, el Espíritu lo llevó al desierto. Vamos a ver aquí, hermanos, que en esta escena hay 3 elementos o 3 personajes. Uno es Jesús, otro es ¿quién? El diablo, otro es ¿quién? El Santo Espíritu de Dios, ¿va? Que lo llevó. Hay también 3 lugares, que es el desierto, que es el pináculo del templo, vamos a verlo poquito a poquito, y un monte alto. Y hay 3 tentaciones. Es convertir la piedra en pan, la otra es tentar a Dios, y la otra es adorar al diablo. Hay 3 cosas que es importante saberlas, enumerarlas para que podamos entender. Voy a checar eso porque me borra la vista ahí. Y es importante saberlo, hermanos, porque con el evangelio de Mateo, Marcos y Lucas nos enseña las partes donde Jesús fue tentado como varón, como ser humano. Sin embargo, hermanos, Jesús sabemos todos que es humano, ¿verdad? Fue tentado como todos. Veamos que dice Hebreos capítulo 2, versículo 17. Y veamos cómo nuestro Señor, nuestro Cristo, fue tentado, dice, semejante a un ser humano. Dice el versículo, por lo cual debía ser tentado, ser en todo semejante a los hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel, sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Jesús, para poder salvarnos, tenía que ser semejante a nosotros, ¿verdad? Tenía que sufrir también igual que nosotros. Porque imagínate que verle un Dios como Jesús que no sufre, que no siente, sería algo, ¿verdad?, ilógico. Pero acá vemos que Jesús fue tentado también como usted y como yo. Y todos los días, a cada minuto, tenemos tentaciones, ¿sí o no, hermanos? Que es diferente a pecar.
El pecado es cometer ya la infracción. Tentación es simplemente que nos están acusando o provocando para caer. El pecado pues ya es caer, ¿va? Es diferente a eso. Bueno, dice la palabra en Hebreos, otra vez por favor, Hebreos 2. Dice, por lo cual debía ser en todo semejante a los hermanos para venir a ser misericordioso. Un Dios tentado, un Dios que sufrió también, es sin duda un Dios misericordioso, ¿va? Nos comprende en todo. En todo. Y con ese formato que Él tuvo de ser humano, lo hizo también para poder salvarnos, para poder entender que también Él va a entendernos también cómo padecemos y cómo podemos sufrir y caer. Ok. Jesucristo también dice que padeció. La palabra padecer es como algo, experimentar dolor, experimentar indignación, es soportar sufrimiento. Y Jesús como humano también padeció todo eso, hermanos, Igualmente, sin duda, usted y yo padecemos también todos los días tentaciones, sin duda alguna. Ahora, Hebreos 4:15, por favor. Para que vean, Hebreos 4:15 dice, 4:15, porque no tenemos, dice, un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue, que dice, tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Él también fue tentado, fue probado. La palabra tentado en el griego es peraizo, que quiere decir como en explorar, como probar, como tratar y examinar. Jesús también fue probado, tentado, y no cayó. Sin duda, hermanos, Jesús, siendo que dejó su reino maravilloso, sin ninguna imperfección, baja a la tierra, un lugar imperfecto, igual también fue probado en todas las cosas, lo dice en Hebreos. Y es mentira que los humanos también digamos, yo no soy probado, yo no siento tentaciones. Todos tenemos tentaciones porque somos carne. Y no es porque vengamos con defectos, no, sino que fuimos creados con necesidades. Y por necesidades el enemigo nos ataca. Todos tenemos necesidades físicas, ¿sí o no? Cómo comer, cómo dormir, sexualidad. Todos tenemos debilidades, necesidades. Y no es porque seamos defectuosos, fuimos creados así. Ahora, vamos a empezar. Dice que fue llevado desde el Jordán hasta el desierto, a un lugar por lo menos a nivel más bajo del mar. El lugar, hermanos, el desierto allí no era un desierto de arena. Es escabroso, es de piedras, es de animales ponzoñosos. Es un desierto donde no hay plantas, pero no es arena como el de Sahara, como el acá de Nuevo México. Es un desierto también de arena. Ahí fue llevado Satanás. Jesús. Ahora, la palabra Satanás en el hebreo es Hasatán, que es el engañador, el adversario. La palabra diablo o diabolos en el griego quiere decir acusador o el que acusa, alguien que acusa.
El diablo puede usar a gente para acusarnos también. ¿Nunca has oído en tu familia que te dicen, de balde eres cristiano? ¿Sí o no? Algún amigo tuyo, algún primo tuyo te dice, de balde eres cristiano, de balde vas a la iglesia, ¿sí o no? ¿Te escucha ver en la casa? O alguien más que te comenta eso, de balde vas a la iglesia. Pero esa gente no es que sea él, sino que el acusador nos quiere hacer también sentir mal. No somos perfectos, como la gente piensa que somos, intachables. Sin embargo, bajo la mirada de Jesucristo, somos perfectos. Para ciertas áreas, por supuesto, no es que no tengamos sin tacha. Ahora, la palabra diablo, hermanos, en francés es diable, en inglés es devil, y en español es diablo o diablos, el que acusa, el engañador. Ahora, hermanos, negar al diablo es vivir soñando, ¿eh? Hay gente que no le gusta que hablemos acá del diablo, pero debemos conocer, ¿sí o no?, las artimañas que él usa para poder defendernos. No es prédica del diablo, no. Debemos conocer también cómo trabaja para poder defendernos. Miren, ¿y cómo trabaja el enemigo? Vamos a ver la primera tentación que está en Lucas capítulo 4, que le hizo Satanás a Jesucristo. Lucas capítulo 4, en el versículo 3. ¿Estaba dónde Jesucristo? El desierto, ¿va? Entonces el diablo le dijo, si eres hijo de Dios, di a esta piedra que se convierta en pan. ¿Por qué dijo eso? Porque estuvo 40 días en ayuno, sin comer. Tenía un deseo físico que se llama hambre, ¿va? Tenía hambre. Y de allí se enfocó el diablo para tentar. Es decir, si eres hijo de Dios, si acaso tienes poder, eres hijo de Dios, di esa piedra que se convierta en pan. Yo decía, pero ¿por qué en pan? Una hamburguesa mejor, ¿va? Lo podría hacer por supuesto, ¿va? Es Dios. Pero él respondió, fíjense que respondió él, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. ¿Qué hizo Jesucristo? Usó la palabra de Dios para defenderse. Recordemos cuando tentó a Eva. ¿Dónde está Eva? Génesis, ¿qué? 3, ¿va? ¿Se acuerdan? Le pregunta, con que Dios les dijo, ¿verdad?, que no puedan comer de eso. Fue una pregunta. Con que Dios te dijo. Mira, Eva tenía y Adán tenían un manantial de frutas, un montón de las mejores especies jugosas. ¿Y Jesús dónde estaba? Un desierto, sin frutas, solo. Adán y Eva estaban juntos, un lugar donde había todo. Pero el diablo llegó y tentó con la misma pregunta que hoy te hace a ti, me hace a mí. ¿A poco no puedes ir a bailar? ¿A poco una chelita no puedes tomártelo? ¿No? Son preguntas que él va a hacernos y va a decir, pues tiene razón, ¿por qué no, verdad? Y podemos caer. Pero ¿qué hizo Jesucristo? Usó la palabra de Dios para defenderse. Escrito está, dice, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda la palabra de Dios. Todos los creyentes, como usted y como yo, tenemos que hacer lo que hizo Jesús, defendernos con la palabra de Dios. Pero para eso tenemos que amar la palabra de Dios. No que seamos teólogos, exegetas, ¿no? Pero por lo menos tener la defensa de la palabra de Dios. El 1 Pedro, ¿va? Una apología de la palabra de Dios. Tenemos que iniciar. Ahora, comer del pan, comer un pan,
no era el pecado, no era problema. Él lo podría haber convertido en un pan, no sé, con arriba con una mielecita o algo. Él lo podría haber hecho. El pecado era en obedecer al diablo, ¿verdad? El pecado estaba en obedecerlo a él y en caer en la tentación que él ponía. Hoy nosotros igual tenemos necesidades físicas, sí, todos, pero a veces no confiamos en Dios y queremos hacer lo nuestro a nuestra manera, ¿verdad? Y Jesús confió en Dios, va a llegar el alimento. Siendo Él Dios, pero confió en su Padre, va a llegar el alimento, va a llegar el pan, ¿verdad? Él tenía un deseo de alimento. 40 días, hermanos, sin comer, era, híjole, a ver, ¿ustedes lo pueden hacer? Yo no lo aguanto. Bueno, yo ayuno todos los días, 12 horas, de 8 a 8 de la noche. Ya no ceno, me duermo sin cenar. Bueno, tenía necesidad, un deseo de alimentar su cuerpo. Ahora, el problema, hermano, no es el deseo. El problema es cómo voy a hacer mi deseo. ¿Cómo voy a satisfacer mi deseo? El problema es ese. Los jóvenes de hoy tienen deseos, pero lo hacen fuera del matrimonio. Cuando un deseo es un hiperdeseo, o sea, más allá de lo normal, un hiperdeseo, entonces sí cometo un pecado, ¿no? Porque puedo caer porque mi deseo es mucho más grande y me debilita y caigo. Por eso hoy vemos muchos chamacos, chamaquitas embarazadas en las secundarias, en las prepas, ¿verdad? Por su hiperdeseo. ¿Es malo la intimidad sexual? No, no es malo. Es malo fuera del matrimonio. Dentro de, no lo es. Ahora, el diablo le pedía a Jesús algo bueno de manera ilegal. A veces en nuestras vidas ocurre eso. El diablo nos hace que hagamos algo de manera ilegal. En el trabajo, por ejemplo, ¿requieres dinero? Sí, requiero dinero. El aceite que vende mi hermano, por ejemplo, mi hermano David, vale 100 pesos, por ejemplo. Así lo reporta él. Pero como quiere dinero, 120. Ya hagan 20 para él. Es también eso un pecado, ¿verdad? Alguien en mi café me decía, un señor acá, yo ando café de casa en casa. Y me preguntaba, oiga, ¿su café es el mejor? Y me dice, le digo, no, es más o menos. No, dice. Tiene que decir que es un café bueno, del fino. Le digo, no, porque sería mentir. No, diga que es un café excelente. Le digo, no, señor, porque antes de ser microempresario, soy cristiano y no quiero mentir a la gente. Mi café es un nivel normal. Un café más caro, de un café mejor, le vale más caro. ¿Es lo más caro? Me dice, no, sería mentir. Y al final de cuentas es mi cliente ahora de café. Cada semana me agarra medio kilo, 1 kilo. Quedó el cliente ahí con un café más o menos, ya es mi cliente. Jesús defendió con la palabra. Esa palabra que dice, escrito está, en el idioma griego quiere decir, ya está escrito y seguirá siempre escrito. Lo que él decía en aquel tiempo es lo mismo que hoy vale, ¿verdad? Mira, Jesús se enfrentó al diablo con la palabra. Leamos que dice Efesios 6, versículo 17. Dice, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. La palabra de Dios es la espada que va a defendernos, pero hay que afilarla, ¿no? Sin filo, ¿para qué te va a servir? Para nada. Afinarla perfectamente bien.
Ahora, hermano, fíjate, acuérdense que Jesús también convirtió el pan, 5 panes en muchos panes, ¿va? En Juan 6. Y la gente comió del pan que convirtió, del pez que convirtió en muchos pescados. Y la gente seguía a Jesús, ¿verdad? Seguía a Jesús. La siguiente la gente lo seguía. Y dice Jesús, me siguen porque les di de comer, ¿sí o no? Me siguen porque tomaron su refresquito. Mejor trabajar, dice, por la comida que no perece. Y todos dijeron, wow, qué palabra fuerte esta, ¿va? ¿Quién podrá, cómo dice? ¿Quién podrá, no recuerdo la palabra que usa? Pero la gente hoy en la iglesia, si hay pan, si hay comida, se llena, ¿sí o no? La gente viene por pan y comida, pero que nuestro pan, hermano, sea ¿cuál? La palabra de Dios. Segunda tentación, 4:5. Y le llevó el diablo a un alto monte y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Fíjate, y el diablo le dijo, a ti te daré esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada y a quien quiero le doy. Si postrado me adorares, todo será tuyo. Fíjate qué gran propuesta, hermano. Me pregunto, ¿qué haría, hermano, usted ante tal propuesta? Dirías, déjame calcular, porfa, porque son varios reinos. A ver quién pongo en aquel reino, a ver en aquel reino, a ver a qué pongo en aquel reino. Yo creo que sí te pondrás a pensar, hermano, ¿sí o no? Es verdad. Tal vez digas, no, yo no puedo, pero una tentación como esa te tambalea. Pero Jesús se mostró con firmeza que no podría hacer eso. Su plan de él no era ganar reinos, era ganar ¿qué? Almas. Para un único reino, el del Padre. ¿Qué le importaba el reino de Rusia? Si el ruso es para el reino de Dios. ¿Qué le importaba el reino de África? Si el africano era para el reino de Dios, ¿verdad? Pero la tentación estaba allí. Y este panorama, hermanos, es tentador. Tentador. Te digo, ¿por qué alguien diría, no, yo no lo haría? Porque sí, hay disque hermanos que sí hacen eso. Lo han hecho. Han dejado o tienen su iglesia grandísima, pero usando poderes diferentes, tentando al diablo. Miren, hay muchísimos ejemplos, pero por el tiempo que ya me faltan nada más 10 minutos, 15. El mundo actual dice la palabra que está bajo el poder del diablo, ¿va? ¿O no es cierto? Sí, ¿verdad? Pero le llama príncipe nada más, y un príncipe está bajo el dominio de alguien más. Por tanto, Dios es el soberano de todo. Tiene el control de todo. El príncipe que está hablando Jesús no tiene el control de todo. Es limitado. ¿Te puede ofrecer cosas? Sí. Lo puede hacer como a Jesús. El asunto es cómo vamos a reaccionar ante tal ofrecimiento. Una ocasión allá en Bochil, aquí en Baigán, estábamos con mi esposa comprando cosas y un amigo de Bochil, me lo encontré años sin verlo. Y me pregunta, qué bueno que te encuentro, Juan, dice. Hay una propuesta para ti. Ay, ¿cuál es? Queremos que tú seas el alcalde de Bochil. Ay, no, yo no quiero hacer eso. Le digo, sí, ya hablamos con todos los municipios y queremos hablarte para que tú seas de cualquier partido, del verde, del rojo, de cualquiera, te apoyamos. Le digo, no, compadre, no, yo no leo todas las cosas, no soy político. Vas a hacer tu... Según ellos, yo iba a ganar, pues. ¿Bajo qué condiciones? No sé. Le dije, ¿sabes qué? En mí no piensen, por favor.
No tengo ni la capacidad para eso, ni el hígado para eso, ni sé robar tampoco. No, imagínense, yo no puedo hacer eso. Pero era tentador. Pero dije, yo no quiero eso. No quiero para nada. Pero ahí ocurre eso. Miren, hay iglesias, he visto hasta en internet, mega iglesias, donde la gente se chingan 2 cultos de 4,000 gentes. Pero el pan que están dando es un pan rancio, hediondo, que apesta, que no alimenta. ¿Verdad? Pero la gente llega porque les ofrecen a cada uno poder. Tú serás poderoso, tendrás un reino, te ofrezco un reino, te ofrezco poder. Y el apóstol que está predicando le ofrece a la gente tantos milagros que no lo cumplen. ¿Sí o no? Y el pan que da Jesús es un pan que no engorda físicamente, pero es un pan que da vida espiritualmente. Y el reino de Dios, nada que ver con el reino del enemigo. Por supuesto que no tiene nada que ver. El reino de Dios es un reino de paz. Dicen que no habrá lágrimas, ni llanto, ni clamor. Todas las cosas son hechas, dice, nuevas, ¿verdad? Es el reino de Dios. Y por eso estamos acá hoy todos. Porque queremos ser instruidos por la palabra de Dios. Y queremos alcanzar la misericordia también de aquel ser humano que en la cruz sufrió, fue tentado también en todo. Y también por Él nos comprende. Cuando tú lloras, clamas a Dios, Él te comprende, hermano. Él te comprende. Una vez, recuerdo muy bien, tuvimos un problema en casa hace años. Yo estuve llorando en mi sillón. Llorando como un niño. Estaba mojé el sillón. Y sentí de verdad en mi espalda una mano que me decía, tranquilo, estoy contigo. Dios te comprende, hermano. Si oras y lloras, Dios te comprende. Señor, me equivoqué otra vez, Dios te va a entender. Señor, otra vez la regué, Él te va a ayudar a darte la fortaleza. Pero hay que buscarlo con un corazón contrito y humillado. Israel, hermanos, recuerden bien que Israel, sacado del desierto, se fue a Canaán, pero allí en Canaán, ¿qué hizo? No adoró a Dios. Veamos que dice Deuteronomio capítulo 6, versículo 12. Deuteronomio capítulo 6, 12. Dice, cuídate de no olvidarte de Jehová, que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Sigue la 13. A Jehová tu Dios temerás, y a Él solo servirás, y por tu nombre jurarás. Israel salió del desierto, se fue a Canaán y vio más dioses. Los Baales, Astarot, Aceras, todo eso lo hizo sus dioses. ¿Adorando a quién ahora? No a Dios, sino al diablo. Y nuestra vida también puede parecer así. Debemos cuidar que nuestra vida solamente adore a Dios. Y aunque nos ofrezcan tantas cosas, lo que más tenemos que desear y desear siempre es adorar al único Dios verdadero. Cuando comprendemos, hermano, lo que en la cruz del Calvario se llevó a cabo, no podemos más que agradecer a Dios que su Hijo fuera muerto en la cruz del Calvario. Seguimos en Lucas, capítulo 4, versículo 5. Dice, y la llevó ahora a Jerusalén, y le puso sobre el pináculo del templo, y le dijo, si eres hijo de Dios, échate de aquí abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti que te guarden, y en las manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Respondiendo Jesús le dijo,
dicho está, no tentarás al Señor tu Dios. Y cuando el diablo hubo acabado tentaciones, se apartó de él por un tiempo. Miren, ya va la escena del desierto. Luego fue en un monte alto. Ahora fue en un templo alto, un lugar sagrado. Hay miles de gentes llegando con alabanza, llegando con su ofrenda al templo. Y le dijo el diablo, mira, si de acá te tiras para allá, seguramente como eres hijo de Dios, su ángel vendrá. Total, la palabra así dice, ¿va? Pero Jesús, miren, cuando Jesús estaba en esa parte, me encanta esa historia de las tentaciones porque todos pasamos sobre eso. Yo paso también. Y siempre el diablo te pone en lugares específicos para tentarte. Y pone toda su astucia. Dime si no es cierto, cuando vas en la calle y ves, por ejemplo, a una pareja, o alguien te hace algo, lo primero que haces es enojarte. Veníamos con mi hija de la Unicach en el bulevar que viene hacia el lado oriente, y un tipo salió del mercado del norte con su carro y casi chocamos. Pues yo me molesté. Le dije, ay. Dice mi hija, papá, pero es que se me salió porque si no choco con este hombre. Perdón, pero ya me pasó a mí. Pero hay lugares en donde nos pone el diablo para que podamos ser tentados de forma más fácil. La elección del lugar es la primera evidencia de la astucia del diablo. Hay lugares. Mira, dice el diablo así, puesto que tú confías tanto en Dios y en su palabra, entonces arrójate desde lo alto del templo, porque seguro tu Padre vela por ti. Y es cierto, Dios vela por ti y por mí. ¿Sí o no? Dios va a cuidarnos. Pero hacer eso, de obedecerle al diablo, de aventarme allá, ocurría una cosa. Abajo había gente. Y al ver que Jesús caía, y el ángel venía y lo detenía, lo agarraba, algo iba a pasar. La gente iba a decir, wow, ¿qué es esto? Qué milagrazo, ¿verdad? En el templo habría un milagro. Y la gente iba a llegar al templo por ver a ese ser que hizo milagros. ¿Se acuerdan del pan que multiplicó Jesús? Y dijo, me siguen por el pan. En el templo iba a ocurrir semejante cosa. Y en los templos de hoy, ¿qué ocurren? Milagros, ¿verdad? Milagros. Y la iglesia se llena por eso, para ver milagros. Un ejemplo. Si aquí en la iglesia, en la alabanza con Diego, alguien sana de repente, porque así quiso Dios. Sanó la hermana del cáncer. Tenía un tumor y ¡fum! El tumor desapareció. ¿Dónde? En Las Palmas. Y se anuncia en la radio que en Las Palmas la hermana en la alabanza quedó sana. El próximo domingo la hermana quedó sana, trae hasta su abuelita, su bisabuelita a la iglesia, sino porque quiere ver milagros. La gente llega así a una congregación porque quieren ver milagros. Si Jesús hubiera accedido a eso, dicen los teólogos que la gente que estaba abajo del templo tal vez podría decir, wow, ¿qué es esto? Y Jesús no era así, no era eso, aunque después hizo milagros, pero reprendía siempre a la gente. Mira, vamos a ver una historia que está en Éxodo 17. Aquí la tentación es pensar que si Dios está o no conmigo. Éxodo 17 dice, toda la congregación de los hijos de Israel partió del desierto de Sin por sus jornadas conforme al mandamiento de Jehová y acamparon, dice, en Redifín, y no había agua para que el pueblo bebiese. Y altercó, pelearon, dice, el pueblo
con Moisés y dijeron: danos agua para que bebamos. Y Moisés dijo: ¿por qué altercáis conmigo? ¿Por qué tentáis a Jehová? Y dice: así que el pueblo tuvo allí sed y murmuró contra Moisés y dijo: ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para matarnos de sed a nosotros, a nuestros hijos y nuestros ganados? Vayamos al 17. Y llamó el nombre de aquel lugar Masah y Meribá, por la rencilla de los hijos de Israel, y porque tentaron, dice, tentaron a Jehová diciendo: ¿está pues Jehová entre nosotros o no? Estás enferma y enfermo. ¿Y por qué no me sana Dios? ¿No me quiere? ¿Está conmigo Dios? El agua iba a llegar. El agua llegaría sin duda. Jehová no dejaba a su pueblo. Jehová los cubrió de noche y de día, ¿se acuerdan? Habría agua. Pero llegó un momento de decir: ¿será que Jehová está conmigo? ¿Ocurre en tu vida hoy mismo? ¿Ocurrió eso en tu vida? ¿Algún problema dijiste: será que Dios está conmigo? ¿Será que Dios está con mi familia? Seguramente sí, hermanos, ¿no? Pero tentar a Dios, tú eres un hijo de Dios, y porque te pasa algún problema, decimos: es que Dios no me quiere. Y empieza el momento de decir: ya ves, vas a la iglesia, estás peor. Ya ves, tu amigo que está allá enfrente no va a la iglesia y mira, le va muy bien. 2 carros del año. Su hija va en la escuela pagada. Tiene buen trabajo. Y tú vas a la iglesia y apenas alcanza para el frijolito. Y aún dices: ¿será que Dios está conmigo? Cuando ocurra eso, hermanos, y nos preguntemos eso, yo les diría a la gente de Israel: ¿no recuerdan que estaba la nube y que estaba el fuego de noche? ¿No recuerdan que su ropa no se desgastaba? ¿No recuerdan el maná? En nuestras vidas igual. Cuando digamos: ¿será que está conmigo Dios? Recordemos lo que hemos vivido con Dios, lo que Él nos ha hecho todos los días, lo que salvó a mi hija, a mi hijo, porque me pasó esto, y aquí ya ves esto, todo, un recuento de todo, y vamos a dar cuenta que Dios siempre estuvo con nosotros, hermanos. ¿Sí o no? No podemos preguntarnos: ¿es que Dios no está conmigo? Sí, está contigo. Pero necesitamos también, hermanos, ser probados, ser refinados. ¿Para qué? Para que cuando después nos pasen por el fuego, nuestra fe sea, dice, ¿qué? De alabanza, dice, para Dios, pero de Pedro, ¿va? Ahora, el diablo tentó a Jesús en 3 niveles. El físico, que era ¿qué? La comida. 2, en lo intelectual, en hacer algo que fuera sensacional, tirarse. Y 3, en la adoración. Adórame a mí, dice, te daré esto, te daré aquello. El diablo, hermanos, todavía sigue trabajando de la misma manera porque es eficaz. Porque es eficaz. El diablo sigue trabajando igual. Él no deja de trabajar día y noche. Y no predico al diablo, no. Hablo de lo que él hace contigo y conmigo. Ahora, Jesucristo, siendo hombre, también fue tentado. Cuando yo estaba en Puebla, yo era un poquito agnóstico en las cosas. Yo decía, bueno, porque si fue a la cruz como era Dios, no sintió dolor. Pensaba algo así. Si fue a la cruz y le pegaron, no sintió dolor, pues era Dios, tenía un cuerpo diferente. En la cruz, pues está aquí clavote, por acá otro, yo decía, no sintió dolor. Pero entiendo que fue un humano como yo y como usted y también sintió dolor. Dice que Jesús lloró también, ¿verdad? Era un humano y también sentía dolor. Y por eso Él puede comprender tu tentación y Él la mía.
Y cuando caemos, dice que abogado tenemos en el Padre, que es ¿quién? Jesucristo, el justo, ¿va? Dice la palabra de Dios, primera de Juan. Y tenemos que estar atentos, hermanos, a las artimañas que el diablo nos pone. No cada mes, las pone todos los días. Las pone todos los días. Y por eso es importante y con la palabra podamos defendernos. Ahora, hermano, la palabra es la espada, ¿verdad? Es Efesios capítulo 6, para poder defendernos. Podría ser que parezca una herejía lo que te voy a decir, pero la palabra no te va a defender. Una cosa, ¿qué usó el diablo contra Jesús? La palabra. Es decir, el diablo también trae su Biblia bajo el brazo y lo sabe perfectamente bien, más que tú y que yo. Jesucristo traía también esto bajo el brazo. Como ejemplo, por supuesto, ¿verdad? La diferencia entre el diablo y Jesús era que Jesús obedecía la palabra de Dios. ¿Sí? En tu vida y en mi vida, la palabra por sola no te va a defender. Tenemos que obedecer la palabra de Dios para que podamos salir victoriosos contra el diablo. Amén. Podemos ser teólogos, pero no la aplicamos. Mira, dice Juan, que Jesucristo, que nos amemos unos a otros. ¿Lo hacemos? Es un punto que ya tronamos. Pero sabemos que el amor es el agape, es el filetos, ¿qué más es? Eros. Sabemos el contexto del amor, que dice 1 Corintios 13, del 1 al 6, 7, 8. Lo sabemos bien. Ahora, a aplicarlo, ahí ya fracasamos. ¿Sí o no? Allá fallamos. Pero Jesucristo dio el ejemplo perfecto de la obediencia, porque nos amó a pesar de cómo eres tú y cómo soy yo, nos sigue amando. Fue tentado, fue masacrado en la cruz del Calvario porque quedó, dice, su cuerpo deshecho. Fue algo doloroso también para él, pero con todo eso fue obediente. Israel fracasó en el desierto. Israel fracasó, adoró a más dioses. Hoy nosotros decimos que voy a la iglesia y a mí no me pasa nada porque yo soy cristiano. No juegues, hermano. Tenemos que leer la palabra más la obediencia. Si no obedecemos, no vamos a vencer al enemigo. Amén. Oramos. Señor nuestro Dios y Padre, tu palabra nos enseña con hechos verídicos. Y Jesús, ese fue el hecho verídico, un hombre también tentado en todo, semejante a nosotros, sufrió, lloró. En el Getsemaní también dice que sus lágrimas, su sudor era sangre, pero en todo fue obediente, en todo obedeció, Padre. Él amaba y comía tu palabra, pero también obedecía. Hoy, Dios, sabemos que leemos tu palabra en la iglesia, nos reunimos, venimos, pero nos falta algo importante también, aplicarlo. Te rogamos, Padre, que nos ayudes a aplicarlo, porque de lo contrario seremos vencidos. Es más, creo que hay gente que ha sido vencida ya, porque sí leemos, pero nos falta la práctica, el aplicarlo, el obedecer tu palabra, el no amar al mundo como tu palabra dice, no obedecer las cosas vanas del mundo, no adorar lo que el mundo adora, nada más adorarte a ti como tu palabra dice, que es al único que podemos servir y a nadie más, a ti, Padre. Te rogamos que toquen los corazones y que cuando leamos la palabra digamos, me falta esto, voy a aplicar esto, voy a hacer esto. Si no, somos simplemente religiosos. Padre, te rogamos esto
En nombre de Jesús, Señor nuestro. Amén y amén.